Hola niños y niñas, hoy junto a Alfabeca vamos a trabajar en nuestro libro número 2 en la página 56 del Paso Lámpara. Vamos a leer el texto El ciego que llevaba una lámpara, ¿te parece? Junto a nuestra amiga Vivi vamos a leer el texto, pero antes vamos a recordar las normas del buen lector. Ya sabes que son muy importantes, ¿cierto? Para tener una lectura adecuada y además podamos comprender lo que estamos leyendo. Un buen lector, recordemos, siempre está sentado muy cómodamente. Un buen lector siempre va a leer tranquilo o tranquila cada una de las palabras a una velocidad adecuada. Un buen lector además siempre lee respetando los signos de puntuación. La coma y el punto nos indican pausas dentro de la lectura y si aparece un signo de interrogación o de exclamación, debemos leer la oración con la entonación correcta. Ahora sí, estamos preparados junto a nuestra amiga Vivi a comenzar la lectura. Vamos a leer juntos a la cuenta de 3 desde el título en adelante. No olvides las normas del buen lector. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. El ciego que llevaba una lámpara. Había una vez, en un pequeño pueblo, un hombre que no podía ver porque era ciego. Sin embargo, llevaba una lámpara encendida cada vez que salía por la noche. Una noche, cuando volvía a casa después de cenar afuera, se encontró con un grupo de jóvenes viajeros. Vieron que era ciego, pero que llevaba una lámpara encendida y comenzaron a hacer comentarios burlándose de él. Uno de ellos le preguntó: «Oye, hombre, estás ciego y no puedes ver nada. ¿Por qué llevas una lámpara entonces?». El ciego respondió: «Sí, desafortunadamente soy ciego y no puedo ver. La lámpara encendida que llevo es para las personas como tú que pueden ver. Puede que no veas al ciego y terminar empujándome. Por eso llevo una lámpara encendida». El grupo de viajeros se sintió avergonzado y se disculpó por su comportamiento. Moraleja: debemos pensar antes de juzgar a los demás. Siempre sé cortés y aprende a ver las cosas desde el punto de vista de los demás. Muy bien, ¿te gustó la historia que acabamos de leer? ¿Sí? ¿Qué aprendiste con ella? ¿Aprendiste algo? Sí, ¿cierto? No hay que burlarse de las demás personas, ¿cierto? Porque no sabemos la realidad de cada uno. Y el ciego era muy inteligente, ¿cierto? Porque si bien él no podía ver la luz encendida, ¿para qué la llevaba? Exacto, para que en la noche oscura los demás lo viesen a él. Era muy inteligente esta persona. Ahora bien, mira lo que nos piden nuestros amigos de Alfabeca para desarrollar. Dibuja los 3 momentos de la historia: el inicio, el conflicto y el desenlace. ¿Recuerdas que nosotros ya hemos revisado muchas veces los momentos de la historia? El inicio, el conflicto o desarrollo y el desenlace o final. Muy bien. En el inicio de la historia, ¿de qué se trata? ¿De qué hablamos en el inicio? Sobre los personajes y el ambiente, ¿cierto? El lugar donde ocurren los hechos. El conflicto o el desarrollo nos muestra el problema que ocurre en la historia. Y el desenlace o final nos cuenta cómo se resuelve este problema. Ahora bien, revisemos la historia del ciego que llevaba una lámpara para que después podamos hacer los dibujos. Muy bien. Vamos a revisar ahora las partes de la historia que acabamos de leer. Eran 3, ¿cierto? Inicio, desarrollo o conflicto
y desenlace o final. Muy bien. Recuerda que en el inicio nos presentan a los personajes y el ambiente, ¿cierto? El lugar donde ocurre la historia. Muy bien. En el inicio entonces, los personajes, ¿quiénes eran? Un hombre ciego y unos hombres, ¿cierto? Exacto, muy bien. Un hombre ciego va caminando con una lámpara en la mano y se encuentra con unos hombres en el camino, ¿cierto? Ya tenemos el inicio de nuestra historia. Un camino, ese sería el ambiente y los personajes, este hombre ciego y este otro grupo de hombres, ¿cierto? ¿Cuál es el problema, el conflicto que ocurre en esta historia? ¿Recuerdas? ¿Qué hicieron estos hombres cuando vieron a esta persona ciega? Los hombres se burlan de él, ¿cierto? De esta persona ciega, porque lleva una lámpara aunque no puede ver la luz encendida, ¿cierto? Porque no ve. Ese es el conflicto. Muy bien, excelente. Oye, ¿y cómo termina esta historia? ¿Te acuerdas? Muy bien, excelente. El hombre ciego les explica, ¿cierto? ¿Por qué lleva una lámpara? Y los hombres se disculpan por haberse burlado, ¿cierto? El hombre ciego les dice que la lleva encendida para que los demás lo puedan ver a él en una noche oscura y así evitar un accidente. Es muy inteligente esta persona, ¿cierto? Y estos hombres, al ver lo equivocados que ya estaban por haberse burlado, al final se disculpan, ¿cierto? Se dieron cuenta que habían cometido un error y se disculpan. Muy bien, estuviste muy atento y muy atenta a la lectura. Ahora sí, nuestro amiguito Carlos nos invita ahora a dibujar. Muy bien, así como Carlos está dibujando, ustedes ahora van a dibujar los 3 momentos de la historia: el inicio, el conflicto y el desenlace, que los acabamos de revisar. Recuerda que puedes leer el texto cuantas veces quieras y cuantas veces necesites, por si algún detalle se te escapó. ¿Te parece? Muy bien, ahora yo te dejo. Y recuerda los 3 momentos. Inicio nos indican a los personajes y el ambiente. El conflicto se trata sobre el problema que ocurre en la historia. Y el desenlace nos muestra la solución de este problema y cómo terminó la historia. Ahora bien, te dejo y no olvides enviarle una fotografía a tu profesora para que vea cuánto has avanzado. Yo te acompañaré en una próxima actividad. ¡Chao, chao!